Bueno, si les parece a todos, vamos comenzando. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. La idea, Buenas. buenas, hola Martina, ¿cómo están? No sé si están ahí todos. Ahí ya me había avisado otras personas que iban a estar sumando en unos minutos. Pero bueno, la idea es que para que no se nos haga tan largo tampoco, empecemos. La idea del encuentro de hoy es hablar acerca de las celebraciones de las personas mayores. Me pareció sumamente atinado la participación de Alejandra Negro. Alejandra Negro es psicóloga. Ella ahora se va a presentar muy bien, pero bueno, nos conocimos hace muchos años con Ale. Ella fue coordinadora, me coordinó como docente en los cursos de cuidadores domiciliarios y después la coordiné yo, o sea, fue un idas y vueltas con Ale en la vida. Seguimos trabajando, dando clases juntas, trabajamos en otras cosas, así que la verdad es que tuvimos mucho recorrido cruzándose las disciplinas. Ella es psicóloga, ella trabaja, decime si no me equivoco, Ale, en el hogar, ¿en qué hogar era? En el hogar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, trabajo a nivel público y a nivel privado. A nivel público, en la gestión pública del hogar Guillermo Rawson, En Rawson. que es lo perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el privado, particularmente, soy asesora del modelo de atención centrado en la persona, en la residencia La Oliva y la Petit Oliva. Bueno, y ahí hace muchos años bueno, trabajé como psicóloga institucional y ahora estoy más desde el momento del ingreso a la institución de los residentes y acompañamiento a las familias, y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento de este modelo de atención, que ya vamos a hablar más profundamente Sí. sobre este modelo de luego, ¿no? Sí, la idea es que Ale nos pueda contar bien acerca de cómo se puede implementar y qué es este modelo. Pero hoy nos convoca otra cosa, porque sabemos que estas fechas son particulares, que empezamos a hacer planes, todos nosotros, pero aparte nosotros como profesionales, como cuidadores, como agentes de salud y cambio, vivimos esto también de que otros estén planificando celebraciones, fiestas, y nos encontramos en la situación de asesorar acerca de cómo podemos hacer una celebración que pueda incluir a todos de una manera como amable, por decirlo de alguna manera, que podamos integrarnos todos juntos, que podamos pensar en todos, ¿no? A la hora de planificar escenarios de estas celebraciones. Y esto se extiende, ¿no? Ahora, bueno, justo fin de año, las celebraciones, pero lo extendemos a cualquier celebración, un festejo de cumpleaños, un encuentro, cualquier tipo de reunión, celebración, me parece que tienen que estar guiadas por determinadas variables, más a la hora de hablar. Y también, de nuevo, con Ale hablamos de que sea algo más general, no solamente estamos hablando de personas institucionalizadas en residencia de larga estadía, o personas mayores con trastornos neurocognitivos mayores, o con alguna condición de salud. Estamos hablando de cualquier persona mayor, en cualquier situación, en cualquier dispositivo, o en domicilio. Somos profesionales, o somos cuidadores, o somos familiares. Estamos planificando las celebraciones. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Antes de esto, Alejandra, presentate por favor, no sé, con algo más de lo que yo dije, porque fue una vergüenza. Así que, por favor, vos decí un poquito cuál es tu recorrido, que hace un montón que estás trabajando en Geronto, así que, por favor, eso sí te lo pido. Un poquito, breve. Sé que no te gusta, pero breve. Bueno, muchas gracias. En principio, gracias por la convocatoria. Y bueno, así como decía Jime, hace muchos años, a partir de mi carrera de grado como psicóloga, comencé a estudiar todo lo que tiene que ver con psicología del envejecimiento, en el grado, ¿no? En la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Y luego me especialicé en intervención y gestión gerontológica en la UNTREF, en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y siempre en mi ámbito laboral, mayormente porque hago otras cosas, hago clínica también y otras cuestiones,
pero mayormente me dedico a la gerontología en distintos ámbitos. Como decía Jime, tanto en residencias, que también es mayormente mi expertise en el ámbito gerontológico, en residencias para personas mayores, pública, privada, pero también trabajo hace muchos años, bueno, junto con Jime, en todo lo que tiene que ver con formación para cuidadores domiciliarios, también en distintos cursos privados, públicos, ¿no? Y demás. Y bueno, soy docente también de la UBA, soy profesora de psicología, pero bueno, mi expertise tiene que ver más que nada en proceso de envejecimiento y vejez, así que bueno, a eso me dedico, también hago estimulación cognitiva, talleres de estimulación cognitiva para personas mayores, grupo de personas mayores, digo, a pesar de todo lo académico, y digo a pesar porque bueno, es una pata más que importante y que me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver el mundo de la facultad y la universidad, pero nunca dejo de tener, digamos, el contacto en el terreno, vamos a decir, ¿no? En la atención directa con las personas mayores, tanto con familias, que también desde hace como 2 años que me dedico más, un poco más, a todo lo que tiene que ver a orientación familiar, que creo que es muy importante, por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy, esto de las celebraciones. A mí me consultan mucho con respecto a, bueno, ¿cómo hacemos con mi mamá que tiene 90, 100, ¿no? 80? Independientemente, ahora yo lo que quería como contarles hoy un poco era, bueno, puntualizar un poco por ahí en darles mayormente estrategias, ¿no? Que mismo la práctica, como les decía, esto de estar en el terreno, de no perder el contacto ni con las personas mayores ni con sus familiares, me permite a mí pensar estrategias para poder orientar a quienes tengan que ayudar, o sean ustedes, ¿no? Quienes tengan que orientar a la familia, si son cuidadores o cuidadoras, pero sí como que me gustaría como que de esta charla ustedes se puedan ir con alguna herramienta para poder manejar algunas situaciones que son delicadas, ¿no? Y que a la vez, bueno, nos desafía esto de la longevidad, de vivir cada vez más años. Entonces, bueno, un poco quería contarles eso hoy. Para empezar a profundizar un poco en el tema, la verdad que la idea es hablar de celebraciones conscientes, ¿no? Cuando hablo de celebraciones conscientes es empezar a pensar más allá de cómo yo siempre festejé tal cosa, si sea un cumpleaños, ahora estamos en un mes de muchísimo movimiento, vamos a decir, ¿no? Y bueno, muchas veces uno se termina hasta enloqueciendo, ¿no? Un estrés terrible pasar por diciembre. Nos pasa a todos, imagínense, ¿no? Cuando ya somos más grandes y que ya nuestras prioridades también cambian, ¿no? Cuando somos más grandes. O sea, a ver, todo lo que voy a decir también es una generalidad, ¿no? Puede ser que no cambie, puede ser que la persona quiera seguir con su ritual de hacer siempre lo mismo, pero bueno, ¿no? Son cuestiones más generales que quizás les pueden servir. Pero cuando hablamos de celebraciones conscientes, estamos hablando de, en principio, repensar las prioridades, ¿no? Y no pensar solamente en lo que a mí me interesa, en lo que a mí no me angustia. Y ahora les voy a dar ejemplos de esto puntualmente, ¿no? Cuando digo en lo que a mí no me angustia, me imagino, esto lo he escuchado, lo he visto, ¿no? Hijas de personas mayores que si mi mamá tiene 95 años, no importa la edad cronológica, ¿no? Es muy mayor y tiene algún deterioro cognitivo o demencia y yo quiero seguir, digamos, viéndola como la vi siempre y, por ejemplo, insisto en tenerle el pelo, que puede ser para ir a hacer un festejo solamente, ¿no? Si yo insisto en tenerle a una mujer que tiene mucho deterioro cognitivo y ese pasar simplemente por el teñirse el pelo para una celebración puede ser de un estrés total para la persona. Entonces ahí es cuando yo digo, por ejemplo, repensar las prioridades, ¿no? Porque por ahí entiendo y también me pongo en la piel de esa persona que digo, bueno, angustia mucho ver a mamá de una manera que nunca la vi, ¿no? Como por ejemplo sin teñirse, aunque eso va cambiando también ahora, ¿no? Y creo que desde la pandemia en adelante nos permitimos no teñirnos, un montón de cosas más, las mujeres por suerte, que en general tenemos como una demanda social de belleza, ¿no? De estar bien siempre y demás, pero también, ojo, que puede ser porque tiene que ver con la identidad de esa persona, ¿no? Y que también está bueno conservar la mayor parte del tiempo la identidad de uno. Si uno siempre fue coqueta,
bueno, está bueno que se pueda conservar eso la mayor parte de la vida, ¿no? ¿Por qué lo vamos a cambiar? O porque si podemos dar una mano para que eso continúe, buenísimo. Pero hay un límite, ¿se entiende? Yo quiero que se entienda esto, hay un límite en términos de, bueno, esta señora que quería sí o sí tenerle el pelo, realmente tuvimos que trabajar mucho con la hija por decirle, mira, tiene una rigidez la persona, no entiende qué es lo que está pasando, no entiende que, o sea, en este caso particular era que tenía deterioro, ¿no? Deterioro cognitivo me refiero. Entonces, ¿para qué hacerla pasar por eso? Y bueno, trabajamos mucho este microduelo que tenía que hacer la hija con respecto a la madre envejecida, ¿no? Entonces, en ese punto es un ejemplo, lo pongo solamente de ejemplo como para pensar en un montón de otras cosas, para repensar prioridades, como yo les decía, al momento de una celebración. Quizás, no sé, es el cumpleaños de 15 de la nieta. Bueno, ¿qué son las prioridades para invitar a la persona mayor de la familia, ¿no? Y en este punto vamos a ir con con algunos tips, si se quiere, que en principio tiene que ver con establecer patrones de bienestar, ¿no? Si por ahí la persona no se banca a estar toda la noche, ¿no? Porque no quiere estar toda la noche en una fiesta de 15, por todo lo que implica, porque se le rompe la rutina, porque quiere estar durmiendo, ¿no? Bueno, lo primero importante es empezar en las celebraciones conscientes a escuchar al otro, ¿no? A preguntar al otro qué es lo que quiere realmente. Esto me parece como clave y más que importante en términos de evaluar las expectativas de ese otro, más allá de las mías, ¿no? ¿Qué expectativas tiene esa persona cuando le contamos que es el cumpleaños de 15 de su nieto o de su nieta, ¿no? Que en general se sigue haciendo en las mujeres estas fiestas y demás. O mismo, no sé, irse de viaje un fin de semana. Bueno, ¿qué expectativas tiene esa persona mayor sobre eso? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gustaría? Más allá de mis propias expectativas. ¿Entiende esto de una celebración consciente? Es descentrarse de las expectativas que yo tengo frente a tal celebración para centrarme en las expectativas del otro, que no siempre coinciden. Por más que siempre y toda la vida hayamos celebrado juntos. Totalmente. Aparte lo que pasa es que al desarrollar esto de decir, bueno, quiero que pase esto, esto y esto, que son mis expectativas, es, bueno, más allá de que es otro tema, que es no poder asumir la situación actual, el escenario actual que uno está viviendo claramente, es en desmedro o cuál es el riesgo o el costo para el otro esta situación que vos querés, ¿no? Más allá de bueno, ponele que se lleven a cabo las cosas porque, bueno, vos tenés muchas, no podés obviar lo que a vos te pasa y vos querés que sean tus expectativas. Después... Se cortó, me parece, ¿no? ¿Ustedes la escuchan? No. Bueno, sigo yo entonces, Jimé, y después te continuás, porque si no... bueno, esto que continuaba diciendo Jimé, ¿no? O sea, la importancia de... Más que nada me parece que la clave, y esto que yo llamo herramientas, tiene que ver con no imponer al otro. No imponer al otro, y como segunda clave es entender que, miren, yo estudio hace muchos años todo lo que tiene que ver con el buen trato, ¿no? El buen trato hacia las personas mayores. Y esto se toca con esto del buen trato, porque para mí, de todas las definiciones que yo alguna vez leí de buen trato, la que más me gustó, la que más me gusta, la que siempre trabajo con mis alumnos, tiene que ver con el desearle la autonomía al otro. Si yo voy a intervenir en tu vida, o como cuidadora, o como acompañante, desde el rol que tenga, ¿no? Voy a intervenir desde el buen trato. Bueno, el buen trato tiene que ir siempre como un chip diciendo, bueno, ¿cuál es la autonomía del otro? Yo le deseo al otro la mayor autonomía posible. Que la autonomía no importa, no tiene que ver con la independencia. Una persona puede ser dependiente, o sea, puede estar en una silla de ruedas, puede depender de mí para comer, puede depender de mí para cualquier actividad. Pero si esa persona cognitivamente está bien y puede manifestar su deseo,
Esa es la autonomía. Y yo voy a ir a ese punto, ¿no? A preguntarle a esa persona sin imponer lo que yo quiero, lo que esa persona quiere. Y eso tiene que ver con el buen trato. Es la mejor definición de buen trato que yo he leído o que yo he encontrado. Jimé, no sé, perdón, antes se cortó y continué. Ahí estoy. Se me va cortando, así que no, quédate tranquila. Sí, me parece excelente esta definición, ¿no? El sostener la autonomía del otro, es que hasta parece romántica, pero es así. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, bueno, hasta dónde lo que yo hago corta con esta autonomía, que en realidad todos tenemos que bogar por eso, ¿no? Y esta diferenciación que a veces no la comprendemos o lo tomamos como sinónimos, independencia, autonomía, no tiene nada que ver. La autonomía es la capacidad de elegir o de lo que hubiese hecho esa persona, que en algún momento lo vas a charlar vos con nosotros, hasta cómo era esa persona, que hubiese elegido esa persona también, no tener en cuenta esto. Eso es hacer al otro autónomo. Total. Está buenísimo esa definición. El buen trato. Claro, exactamente. Y después, particularmente en este mes, ¿no? Que Jimé me decía, mira, es un mes propicio para hablar de esto, ¿no? Porque es el mes de diciembre y vienen un montón de encuentros y despedidas y ni hablar que no sé por qué, pero también hay muchos cumpleaños, o a mí me pasa que, no sé, noviembre, diciembre está lleno de entre cumpleaños y festejos y despedidas y demás. Y por ahí alguien que se va de vacaciones y te quiere ver antes, ¿no? Bueno, las vacaciones, que también no vamos a asimilarlo, no vamos a decir que es lo mismo, pero de la misma manera que tus propuestas o tus sugerencias van para las celebraciones, esto es lo mismo con irse de vacaciones o sacarlos de viaje a las personas, sacarlos no se saca a nadie de viaje, pero ir con una persona mayor de viaje, tenés que tener en cuenta esto, ¿no? No importa que fue la casa de toda tu vida y la persona iba todos los veranos ahí. Bueno, estamos hablando de otros escenarios hoy, entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta? Es lo mismo con las fiestas, en otra dimensión, pero uno tiene que tener el mismo razonamiento con una fiesta, al organizarla, con un viaje, con unas vacaciones, con encuentros. Me parece que hay que esto, ¿no? Poner en el centro al otro para poder entender qué es lo mejor para hacer. Exactamente. Y sobre todo asegurar que cualquier tipo de celebración que se realice, o así también, como decía Jimé, que sean las vacaciones, asegurar, respetarle la necesidad, ¿no? Digo, hablamos de dos cosas, y esto como psicóloga me parece clave, ¿no? Que es el deseo y la necesidad, que son dos cosas distintas, deseo y necesidad, pero que son dos cosas que uno tiene que tener muy en cuenta en el otro, descentrarse de lo que uno piensa para tener en cuenta el deseo y la necesidad del otro. Porque uno puede desear un montón de cosas, pero también, bueno, no puede llegar a ser tal o cual otra cosa, o puede llegar a necesitar tal o otra cosa. Entonces son dos claves que me parece, digamos, atinado poder puntualizar, Es difícil, ¿no? igual, ¿no? Porque necesidad y deseo es como, ¿no? ¿Cuándo es deseo y cuándo es necesidad, o cuándo es necesidad y cuándo es deseo, ¿no? Pero está bueno el empezar a pensar esto de consciente, ¿no? Estas, como dijiste al principio, la celebración es consciente, el hacer consciente esto, cuál es mi deseo, mi necesidad, y cuál es el deseo y la necesidad del otro, ¿no? Eso está bueno también. Claro, por ahí una distinción, ¿no? Posible entre deseo y necesidad podría ser: el deseo es aquello que yo anhelo, y la necesidad, si la persona es una persona que siempre durmió la siesta y que tiene, no sé, o que tiene que ir al baño tantas veces, porque si no va al baño tantas veces entonces se siente mal, porque se frustra, porque tiene que ponerse un pañal o una bombachita pañal y eso no le hace sentir en dignidad y que qué sé yo. Es verdad que deseo y necesidad se mezclan, es cierto, pero bueno, la necesidad quizás está como más ligado quizás a lo biológico, a lo que necesita esa persona, y el deseo tiene que ver con más el motor de la vida, ¿no? Más allá de si deseo ir a celebrar o no, bueno, ¿cómo deseo que sea esa celebración? El cómo, eso es importante, sí, totalmente. Entonces por ahí esto, ¿no? Por ahí se me arma esto de la necesidad también de cierta tranquilidad, a veces el sobreestímulo de muchos estímulos a la vez para una persona mayor, eso hace que realmente sea muy perturbador, ¿no?
Entonces, por ahí la persona mayor anteriormente podía, no sé, cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, no importa la edad, puede mantener la atención a muchos estímulos a la vez. Es algo que se llama la atención selectiva, ¿no? Poder recibir, no sé, una pantalla, el video, la música, la gente todo hablando, los ruidos de la comida, ¿no? Imagínense, todo eso suman y suman y suman y suman estímulos. Sí. Entonces, bueno, digo, ¿hay necesidad de mayor tranquilidad de esa persona? ¿Eso le genera ansiedad? ¿Cuáles son los focos de estresor de esa persona? Si yo la conozco, voy a saber cuáles son los focos de estresor de esa persona. Entonces voy a tratar de que, por supuesto, la celebración sea para todos e incluyo a esta persona para tratar de ver cuáles son los momentos de tranquilidad que necesita, los momentos de descanso que necesita. Quizás puedo asegurarme que en vez de que pase toda la noche, preguntarle si quiere pasar toda la noche o si quiere mejor por ahí, bueno, en tal horario, bueno, yo ya me quisiera ir. Entonces ya tener asegurado anteriormente, bueno, cuál va a ser, cómo va a ser el traslado, ¿no? O sea, no esperar Eso a él. genera mucho estrés. El traslado genera mucho estrés, mucho estrés. Y también genera mucho estrés dormir en lugares donde no está habituado a dormir la persona mayor. Eso es algo que termina convenciéndose de, bueno, está bien, lo hago, pero le genera muchísimo estrés, porque no está habituado, porque tiene sus rutinas, tiene sus rituales a la hora de dormir, a la hora de sus cosas, y le genera estrés. Y el traslado es tremendo, porque aparte se sabe que en las celebraciones no se respeta mucho, se dilatan los tiempos, esto genera mayor fatiga, mayor estrés, más ansiedades. Es como, esos son dos puntos que me parece que hay que como, ponerlos en prioridad, ¿no? ¿Cómo van a ser las idas y vueltas, los traslados, y cómo estos tiempos? Vos dijiste esto de la cantidad de tiempo, la duración del evento, y cuánto puedes sostener esa persona. Tal vez hay alguien que sí, que puede perfectamente, se puede sostener todo el evento, pero hay gente que a la media hora no puede más, pero por una cuestión de fatiga cognitiva, de fatiga emocional, de ver tanta gente, tantas cosas, tantos estímulos, como decís, es un montón. Entonces, me parece que ahí hay puntos específicos para ver. Exacto, y por ahí hasta genera mucha frustración. La otra vez me contaban los familiares de una señora que cumplían 100 años y le iban a visitar a la residencia donde estaban, todos los hijos, los nietos y demás, y dice, pero al final mi abuela que estuvo media hora y después se quería ir a la habitación de vuelta, o sea, como que le generó toda una frustración a los familiares de todo lo que habían preparado y que no le pudieron hacer ninguno de sus sorpresas porque, bueno, ella se quiso ir y se quiso ir a su habitación y quizás ni siquiera acostarse, ella quería estar en su habitación, ¿no? Entonces, digo, son esas cosas, pero volviendo a esto un poquito de los traslados, decía, bueno, por ahí, y esto me lo preguntan muchísimo en las residencias, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Viene diciembre, van a venir las fiestas, ¿la podremos llevar como si hubiera una receta, ¿no? De si se puede llevar o no llevar. Y yo siempre digo, bueno, no hay una receta única, la verdad que hay que ver cómo está ese día, en ese momento, esa persona, pero sí ustedes pueden tener como ciertos reaseguros, me sale la palabra, ¿no? Pero como ciertas estrategias, como por ejemplo esto, por ahí no puede quedarse hasta las 12 de la noche como nos gustaba celebrar, esperar a las 12 de la noche del 24. Entonces, tener a alguien que sea el encargado, ¿no? De, por ejemplo, no sé, se celebra en tal casa, bueno, que sea la casa más próxima de la persona mayor. Digo, pueden haber miles de posibilidades por ahí, esto no es posible y se puede pensar otra estrategia. Lo digo simplemente como ejemplo. Pero digo que, bueno, que haya uno de los hijos, uno de los nietos, cualquier persona que sea la encargada de, terminamos de comer y yo estoy disponible para llevar al abuelo o a la abuela o a mamá, a papá. Yo soy el encargado de llevarlo, no hay problema. Hoy no tomo en esta cena, no sé, digo, pequeñas estrategias como para, bueno, conservar esto de respetar la celebración para todos, ¿no? Entonces por ahí no llega a las 12, pero no importa, porque lo importante no es, digamos, todo el ritual, ¿cómo? La cantidad de tiempo. Sino Claro. la calidad de ese Claro. tiempo, ¿no? Por eso decimos celebraciones conscientes. La calidad de ese tiempo es, bueno, por ahí compartimos la cena y a las 10:30 ya se quiere ir a dormir y bueno, no le va a cambiar la existencia a esa persona que a las 12 espere, ¿no? En los regalitos o los fuegos artificiales que ya también se van dejando de usar, ¿no? Tanto por suerte.
Pero que la Navidad también sea una oportunidad de bienestar, ¿no? Que no centremos, ¿cómo les puedo decir? Como que las mejores fiestas no son las más grandes, las más costosas, sino aquellas que se pueden disfrutar de cierta manera que en donde invite a todos a que tenga una alegría auténtica, vamos a decir, ¿no? O sea, como que realmente todos disfrutemos a nuestro tiempo, a nuestra manera de hoy, poder disfrutarla. O sea que en definitiva es esto, ¿no? Como valorar el tiempo compartido, valorar estas cosas que bueno, que hoy pareciera que vivimos tan rápido todo, ¿no? O a veces no todo centrado en lo que comemos. Bueno, eso también tener en cuenta, la hidratación de la persona, qué comer, qué no comer, ¿no? Digo, en general encima acá en Argentina, bueno, por estas latitudes tenemos mucho calor en general, entonces también eso tener en cuenta, ¿no? Por eso decía necesidades, ¿no? Hay muchas necesidades. A veces lo que yo sugiero también es que si la persona tiene un cuidador y es posible que la cuidadora o el cuidador muchas veces no se puede, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si el cuidador o la cuidadora puede ir también a celebrar con la familia, y puede ser ella la encargada. Si la persona mayor por ahí necesita como este acompañamiento al baño y quizás los hijos o las familiares no están habituados a acompañarlos al baño y todo lo que se requiere en ese movimiento también, eso también es algo tan básico, ¿no? Tan básico como ir al baño. Sí. Pero realmente que si la persona no lo puede hacer sola y por ahí no, la persona que lo va a asistir no es la misma persona de siempre, es un momento de mucha intimidad, es un momento de que puede generar mucho estrés, y para nosotros es algo re simple ir al baño. Pero el tema es, bueno, ¿quién me acompaña? No tengo mucha seguridad y por ahí me puedo resbalar y me puedo caer y eso me genera un estrés terrible y entonces no quiero ir y por ahí paso un montón de horas sin ir al baño. Digo, hay un montón de cosas que por ahí uno naturaliza y que por eso decimos celebraciones conscientes, ¿no? Vamos a tener en cuenta todas estas cositas a la hora de, bueno, dónde celebramos, cómo celebramos, qué, ¿no? Esto que decía Jime, que me parece sumamente importante de la fatiga cognitiva, ¿no? Esto que yo decía, el sobreestímulo. A mí me ha pasado de personas mayores que me han dicho, ay, no, sí, fui al asado de mi hijo del Día de la Madre, ¿no? Supónganse, Sí. eh, y la verdad es que volví exhausta, no puedo más porque eran 18 nietos, ¿no? Todos juntos de diferentes edades y con el celular y que gritaban y que cantaban. Y si yo los quiero un montón, encima se sienten culpables, ¿no? Exacto. Dice, porque yo los quiero un montón. Ella tenía la necesidad de decirme que ella quería a sus nietos, que no pasaba por no quererlos. O sea, yo los quiero un montón, pero los quiero como de a poco, no todos juntos, ¿no? Porque todos juntos me genera como una situación de tanto estrés que no lo terminaba disfrutando ella, y a eso se le agregaban los perros, porque cada hijo llevaba los perros de cada uno, ¿no? Entonces yo decía, el perro que se peleaba con el otro perro y yo no podía dejar de mirar eso y mis nietos. Bueno, esa señora estaba, ¿no? No había podido disfrutar el Día de la Madre. Claro. Estaba totalmente, eh, digamos, preocupada por todo esto, ¿no? Y a la vez quedaba con este sentimiento de culpa. Pero bueno, lo hemos trabajado con la familia y demás, como para poder tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí, Jime, vos tenías algunas plaquitas que me parece que, a ver, son dos plaquitas que yo preparé que tienen que ver con personas mayores que quizás no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo y al contrario tienen mucho tiempo libre, y hay algo de las celebraciones y de la soledad no deseada, porque a veces estamos hablando, nos vamos para el otro extremo, ¿no? Y a veces podemos pensar, la otra, Jime, primero, perdón. No, no pasa nada. Podemos pensar en el uso del tiempo libre, en evitar la soledad no deseada también, porque así como hablamos de excesivo, ¿no? Excesiva cantidad de gente, excesivo estímulo, también puede pasar todo lo contrario. Por eso les decimos acá que a veces es difícil este tipo de charlas en el sentido de no generalizar, ¿no? Porque bueno, Ya, claro, lo que decías vos antes, nadie te va a dar una receta, ¿no? Pero hay todo unas variables que sondear que te pueden llevar por el buen camino. Pero receta no existe porque todos somos personas completamente
diferentes y estamos en situaciones distintas. Exacto, porque también esto que dice, ¿no? De evitar el aislamiento y la soledad, por ejemplo, en esta plaquita que yo decía, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo libre? O si celebramos, la invitamos a la persona mayor, y por eso usamos esto de la creatividad. Bueno, tenemos que ser creativos, respetando lo que primeramente, antes de ser creativos uno, tenemos que, me refiero a esto, ¿no? Que lo primero que dije fue prestarle atención en lo que el otro quiere y una escucha activa, evaluando el disfrute, evaluando lo que quiere hacer, ¿no? Eso como primero. Pero esto que decía de ser creativo tiene que ver con un poquito de todo esto que venimos hablando. Bueno, a ver si pasa tal cosa, pensar todas las posibilidades, aunque uno no pueda tener bajo control todo, obviamente, porque es imposible, pero pensar en posibles soluciones si llegara a pasar que se quiere ir, si llegara a pasar que se siente mal, si llegara a pasar que quiere acostarse un ratito, solamente un ratito. ¿Hay algún lugar para que se pueda acostar un ratito y volver? ¿No? O sea, digo, todas estas posibilidades para ser creativos en las soluciones, ¿no? Eso. Y esto, bueno, cuando yo decía esto de que también pasa para el otro lado, muchas veces por ahí si una persona mayor va a un evento, una celebración, una fiesta, a veces queda aislado, queda solo, porque eso también puede pasar, ¿no? O sea, o se lo incluye y se lo incluye a veces, no digo estos extremos en donde está en el medio de todos los nietos el perro que se pelea, ¿no? Y qué sé yo, o también muchas veces puede pasar todo lo contrario, que vaya a una celebración y que quede aislado, que quede solo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver si esa persona disfruta eso o si se siente mal, ¿no? Por eso dice esto, ¿no? Evaluar el disfrute del otro, siempre. Y sobre todo, bueno, es esto, ¿no? La atención siempre tiene que estar, que esta es la charla siguiente, la charla que vamos a tener la próxima, tiene que ver con atención centrada en la persona. Y es esto, es atender, prestar atención a la persona y no solamente a lo que ella no puede, sino lo contrario también, o las dos cosas, a lo que no puede y respetarlo, pero también a las potencialidades de lo que sí puede hacer, ¿no? Como para poder posicionarnos desde ahí a la hora de pensar qué le voy a ofrecer. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Bueno, quizás no se puede quedar toda la noche, pero hasta esto que decía, pero la cena y hasta las 10 sí. Entonces me centro en lo que sí puede hacer también y no solamente en lo que no. ¿Se entiende? Eso tenemos que prestar mucha atención para no centrarnos solamente en el déficit, en lo que ya no está, en lo que ya no puede hacer, en la persona que era y que ahora no es, ¿sí? Porque eso también a nosotros como familiares, como por ahí tenemos que hacer el duelo del envejecimiento de nuestros propios padres, por ejemplo, ¿no? Entonces es empezar a aceptar estas cuestiones y la palabra aceptación es clave, ¿no? Para poder posicionarnos desde este lugar de lo que sí puede hacer y posicionarnos desde ahí, basarnos en eso y lo que no, ir aceptando que no, ¿sí? Que en psicología sería aceptar la castración, ¿no? Todo no se puede hacer. Así que bueno, esto de que dice de experimentar nuevas y variadas experiencias, ¿no? Que esto que les decía, ¿no? Que quizás no es como antes, pero es distinto, pero se puede. Hay cambios y cambio no significa absolutamente pérdida, significa cambios. Entonces por ahí no es como siempre lo hacíamos y cambiamos, pero tenemos que estar flexibles al cambio. Si nosotros como familia no flexibilizamos eso, entonces nos centramos en lo perdido y punto. Y eso es una posición muy melancolizada, vamos a decir, ¿no? Como pensando en que todo tiempo pasado siempre fue mejor y ahora no. Y ese discurso o esa mirada o esa óptica se podría cambiar y disfrutar todos de las celebraciones, ¿sí? Bueno, y la otra plaquita sí tiene que ver un poquito más específicamente por si hay alguien que está atravesando alguna situación de acompañamiento o con un familiar que tienen que acompañar que tenga mayor deterioro cognitivo o demencia. Y les quería dejar esta herramienta, ¿no? Que por ahí yo les digo, bueno, escucha activa y que le pregunten a la persona qué quiere hacer y por ahí una persona que tiene un deterioro cognitivo mediano, avanzado, un poquito más o una demencia, por ahí hacerle preguntas abiertas como vos qué querés hacer, lo deja al otro en un lugar que no puede responder.
Entonces, por eso me pareció interesante que se queden con esta herramienta de por ahí no se les puede preguntar qué querés hacer hoy o qué hacemos en el cumpleaños de o qué hacemos en Navidad, pero sí se le puede ir guiando con preguntas más cerradas, ¿no? Entonces, por ahí puede elegir entre, ¿te parece que vayamos a la casa de tal? ¿Te parece que qué querés comer? ¿Vitel toné o querés comer ensalada rusa? ¿No? O sea, es como darle opciones porque por ahí eso sí puede hacer, se entiende que esto también es centrarse en lo que la persona sí puede hacer. Por ahí sí puede elegir entre dos cosas que le ofreces, que le ofrezcan, pero no puede responder una pregunta abierta y muy amplia. Entonces, esto de dar opciones me parece clave, que también yo les quería dejar como herramienta, como para guiar a alguien que esté acompañando a una persona que tiene deterioro. Así que bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que la experiencia me ha mostrado, para poder, ¿no?, acompañar en las celebraciones. También pensar que diciembre no tiene por qué ser un mes de puro estrés, y bajar como esa expectativa, ¿no?, de qué es diciembre y todo lo que implica. Bueno, el 2 de enero seguimos siendo los mismos, ¿no? Y esta locura y esta vorágine en la que uno a veces se mete por una cuestión cultural, ¿no? Y por una cuestión de tradiciones y demás. Pero bueno, no tiene que ser una cosa, viste, que estemos resistiendo. Ya la calle es mucho más, está mucho más, ¿no? Enfurecida, vamos a decir. Igual depende en dónde vivamos, ¿no? Porque también estamos, a veces yo viajo al interior a dar clases con Jime también y vemos otra realidad completamente distinta que no ves ninguna calle enfurecida, ¿no? Pero bueno, más un poco porteño centrista, sí, muchas veces nos pasa. Así que bueno, deseo que realmente diciembre sea un mes, una oportunidad también de bienestar, de pasarla bien todos, y en ese punto, bueno, todo lo que hablamos. No sé si quieren agregar algo, Jimé. Ahí estoy, sí. No sé, ¿alguien quiere compartir algo que le haya pasado, que no le haya pasado, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, porque está bueno debatir también muchas cosas, para eso estamos. Puedan abrir los micrófonos y podemos hablar. A mí me parece que como para resumir, mientras que alguien se anima a hablar, me parece que es sumamente importante esto de, como vos traes, de mantener la autonomía del otro, de respetar al otro, del buen trato, ese es, ¿no? El buen trato, y en cuanto a logísticas y en qué el otro tiene que estar pensando, yo como profesional le tengo que dar herramientas al otro para poder pensar dónde, cuánto, las preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿dónde? El lugar es apto, el lugar va a ser cómodo para esta persona, puede tener un lugar para descansar, cómo es el baño de ese lugar. La verdad es que el baño a veces ni se les ocurre, o sea, uno piensa que lo va a llevar a un evento y nunca va a ir al baño. Escaleras, no escaleras, cuál es la accesibilidad de ese lugar, por eso en el dónde, la cercanía, la lejanía, el viaje, todo eso de la logística, el cuándo, cuánto tiempo tengo programada esta celebración, media hora, 2 horas, 6 horas, 2 días, y pensar en esto, ¿no? Esto de cómo, cuándo, dónde, y más allá de estos rituales que tal vez como familia estamos acostumbrados a hacer para estas épocas, entender que el mayor tesoro somos nosotros y no todo lo que estábamos acostumbrados a hacer o lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esto de compartir un espacio, no el espacio que queremos y soñamos, sino un espacio juntos, no la actividad que queremos y soñamos, sino la actividad que surge en ese momento. Me parece que esas prioridades que decías vos, es a veces lo que nos pasa, ¿no? En estas fechas también. Que justamente es una fecha que nos lleva a eso, pero se nos pasa. Y a los familiares se les pasa, y tenemos que tener esto en cuenta nosotros como profesionales cuando vamos a asesorar. Vamos. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a esto, digamos, bueno, yo tengo a mi mamá, 94 años, ella vive sola, pero bueno, está en franco deterioro, tranqui, despacito, pero está. Y hace un mes cumplió años mi hija mayor, y como siempre tenemos este cuidado, dijimos, bueno, Mariana dijo, vamos a hacer una merienda, la traemos a la abuela y después la llevamos a casa.
Y ella dijo, no, me quiero quedar. Bien. Nos sorprendió a todos. Y a medida que fue avanzando el festejo, llegaron amigas de la Facu y compañeros, y ella dijo, no, me quedo. Y Mariana tiene dos vecinos que son muy amorosos, y se pusieron a hablar con ella todo el tiempo. Entonces dice, qué amorosos estos muchachos. Dice, me quedo a apagar las velitas, después me voy. Y bueno, y llegaron las 11 de la noche y dice, la verdad, qué hermoso cumpleaños. Y nosotros siempre tomamos la precaución porque acostumbrados a las reuniones, como vos bien decís, Alejandra, que todo empieza y un momento dice, me quiero ir a casa. Listo, vamos a casa, por supuesto. Pero bueno, en este caso hace un mes mi mamá para el cumpleaños de su nieta mayor nos sorprendió, por suerte. Qué bueno, bueno, ahí está, es como que ustedes ya saben que ella por ahí en celebraciones decía que no, ¿entendí bien? O decía que ya se quería ir en algún momento. No, ella acepta ir, pero a tiempo acotado, o sea, y todos lo sabemos ya, entonces preparamos que sea a la mañana, que sea almuerzo y no cena, para que ella pueda compartir inmediatamente después su horario de siesta y se va a la casa, no se queda hasta la merienda, el mate y todo eso que acostumbramos. Pero el cumpleaños Mariana dijo, bueno, a la tarde voy a apagar las velitas en una torta chiquita con la abuela y después sigue la fiesta con... Y nos sorprendió porque se quedó casi hasta las 11 de la noche por propia elección. Y dice, qué hermoso cumpleaños. Y todos no lo podíamos creer, nos pellizcábamos y decimos, qué bárbaro. Pero bueno, fue disfrutable para ella y para todos nosotros, por supuesto. Sí. Bueno, esto es hermoso, ¿no? Lo que cuenta Mónica, porque tiene que ver con eso, ¿no? Como que cuando ella quiere decir que se va, que ya está, ¿no? Y hasta ahí se le respeta, y el día que dijo, no, la verdad que me quiero quedar, también se le respetó, ¿no? Sí que está buenísimo y todos festejaron y además esto, ¿no? Ella se fue diciendo qué hermoso cumpleaños. Y a veces vieron que uno tiene disponibilidad, la disponibilidad es subjetiva también, ¿no? Se vieron que a cualquier edad nos pasa esto, no es exclusivo de las personas mayores, digo, a veces nos invitan a un lugar y la verdad que no tenemos ganas de ir, o tenemos ganas de ir un rato y volver, no hace falta ser persona mayor, ¿no? Y a veces tenemos esta disponibilidad subjetiva para algo que estamos recibiendo, para cierta energía que nos desgasta, que nos requiere el estar en un grupo, en hablar, en estar atenta a tal cosa, a tal otro, ¿no? Entonces, y nos pasa a todos que por ahí hasta en un mismo día cambiamos, ¿no? Cambiamos, no hace falta de un evento a otro, sino hasta en el mismo día, ¿no? Cambiamos de estado de ánimo, digo, ¿no? Sí, de disponibilidad para lo que estoy recibiendo. Entonces, desde ahí, bueno, hay que respetar esos tiempos, tal cual. Exacto. ¿Y alguien más? Hola, ¿cómo estás? Hola, Eh, Sandra. Mira, yo creo que la clave que a mí me quedó de todo esto, digo, es esto de esta dificultad que muchas veces se genera de entender o de el envejecimiento de los padres. Y como que hay un límite y que si vos tenés un chico o un bebé, decís, no me puedo quedar en toda la fiesta porque la música es muy alta y el bebé es muy chiquito y no sé qué, y lo entendemos todo y te dicen, ay, sí, anda, porque después viene el carnaval carioca, esto va a estar, porque ponen música. Tenés a una persona mayor, a veces que está como abrumada con un exceso de estímulos y que a lo mejor o no lleva los audífonos a propósito y la tenés sentadita y toca y parece como que, bueno, está, si la tengo ahí es como que estamos todos y en realidad no es estar. Entonces digo, a veces qué mejor que te salude, que te dé un beso, le mostrás el vestido, si es un vestido, si es un 15, si es un no sé qué, digo, le mostrás todo eso, después te sacás la fotito con tu abuela, si te querías sacar la foto y tu abuela plena, que pasar por una situación de sufrimiento, no entender que a lo mejor está sufriendo esa persona, por esta sobrecarga de estímulos también que tiene, o este agotamiento que le genera tratar de cumplir con vos o de no arruinarte la fiesta a vos o a la familia. Entonces, me parece que es un poco lo que vos dijiste desde el comienzo, yo vengo como tomando así como unos apuntes, una nota, y decir que esto, como correr el eje
y entender qué necesita el otro. Eso es básico y disfrutamos todos, porque ella también va a tener su mejor versión cuando es el que ella puede dar. Exactamente, la mejor versión de hoy, aceptando su realidad de hoy, sus potencialidades de hoy, para no centrarnos solamente en lo que no puede y creer que ya no puede nada, ¿no? Porque, como decía, cambio no es pérdida absoluta, ¿no? Es cambio. Y esto que vos decís, que lo tomo, me encantó, es la pregunta, ¿qué es estar? ¿No? Si es estar por estar, y eso es, ¿no? ¿Qué es estar? Estar es estar ahí para la foto, para, no sé, todo lo también muy, muy efímero, ¿no? De cómo también vivimos hoy un poco. Pero bueno, eso no sé, por eso yo hablaba del tiempo de calidad, ¿no? Jime también hablaba de esto, de no sé si importa tanto la cantidad, sino la calidad de ese estar. Sí. Bueno, Muchas gracias. Sandra, no, gracias a vos por tu atención también. Ahí está. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? No sé si cerraron la idea. Bueno, gracias, Ale. Gracias por esta charla, por favor. Es un placer, para mí es un placer escucharte. Sí. Bueno, Muchas gracias. Sandra, no, gracias a vos por tu atención también. Ahí estoy. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? No sé si cerraron la idea. Bueno, gracias, Ale. Gracias por esta charla, por favor. Es un placer, para mí es un placer escucharte. Ya sabemos que más adelante, en un par de semanas, nos vas a traer toda la información acerca de la planificación centrada en la persona y cómo la podemos implementar sin morir en el intento. Así que bueno, realmente te agradezco un montón. Si querés podés ponernos un mail o decirnos tu mail o tu Instagram, así te seguimos también. Agradecerte, gracias a todos los que escucharon. Igual esto se sube a YouTube, así que después lo pueden mirar y pueden compartirlo. Sí, claro, mi mail es lic.alejandranegro, que es mi nombre y mi apellido, @gmail.com. Lo repito, bueno, igual queda grabado. Sí, yo Es lic, también, LIC, _ Ale Negro. Perfecto. Bueno, Ale, bueno, gracias a todos y cerramos acá, si no nos vamos mucho del tiempo. Terminamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale, gracias a todas. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Chau.